Muy bien. Entonces, ahí pueden ver la presentación. Sí, se ve muy bien. Muy bien. Sí, sí, se ve bien. Entonces, hoy nos toca tocar el tema de título de limitación, que es la actualidad que tienen hoy en día, ¿sí? Entonces, eh, vamos a tratar de llevarlo hasta el planteamiento del problema para que ustedes, para que ustedes eh, elaboren, tengan en cuenta y elaboren también la siguiente actividad de una mejor manera. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a tomar, vamos a tocar es el tema del título, ¿sí? Eh, el título, si bien puede cambiar al final del trabajo, todo esto, al momento de poner un título, este debe decir lo que queremos hacer realmente. Ojo, el título no es escribir el objetivo, ¿sí? Analizar, realizar y hacer el... No, 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 no. Los elementos claves que demuestren lo que voy a hacer, ¿sí? En ese sentido, quiero que ustedes, alguno de ustedes tome la palabra y me presente el título. Me presente su título de investigación. Yo, profesor. Dale, Cristi. Qué bueno que me seleccionó porque la verdad es que sí tengo duda. He visto muchas tesis, ¿verdad? Y los títulos son un poco extensos. Yo lo hice muy corto y realmente creo que por ahí me falta complementarlo. Me va a ayudar, yo creo que mucho. Mi título es La obesidad infantil en México. Listo. Lo dejé así cerrado porque entendemos que la etapa infantil pues es de nacimiento hasta los 17 años con 29 días, ¿verdad? Entonces sí es extenso y se me hace que debo de ser un poquito más específica en la edad, pero ahí sí ya no supe cómo hacer la redacción completa. Por eso, gracias por su apoyo. Bueno, Cristi, aquí cuando me planteas la obesidad infantil en México, ¿qué es lo que quieres tú analizar sobre la obesidad infantil? Los Eh, las, las causas, realmente ahorita, por lo que estamos pasando, ¿verdad? Esto de la pandemia, han sucedido muchos cambios importantes, muy sobre todo en los peques, ahora que están frente a a las pantallas y no salen a la calle, ¿verdad? Esto se está generando, este problema va en aumento. Yo creo que cuando regresemos a, bueno, a la... te entiendo esto. Entonces, lo Sí, que quiero es que ustedes den respuestas eh, prácticas y rápidas, o sea, a lo que les estoy preguntando. ¿Qué es lo sí. que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres analizar? Las causas están muy analizadas. ¿En quién lo quieres hacer? ¿En quién? En la Sí, población infantil. te pregunto, ¿de Ajá. dónde? Ah, ok, ya. Entonces, Preescolar, escolar, a esto se ah, refiere. entonces, si te das cuenta, tu título deja de decir muchas cosas, Sí, deja de decir más que lo que dice. ok, Entonces, si tú dices en México, planteas en México una estudiante de obesidad infantil en México, ¿cuántos niños tiene México? ok. ¿Sí? Y de esos niños, la muestra que tú vas a utilizar es representativa. ¿Qué tipo de investigación vas a hacer? Entonces, ahora, el hecho de que tú digas la obesidad infantil en México, en los niños, en México, lo puedes estar abordando desde una perspectiva de quién, desde una perspectiva del profesional, de los nutriólogos, de los padres de familia, de los profesores, de quién, del comercio. Entonces, cuando nosotros planteamos un título, tenemos que tener un punto, dejar claro de las categorías que vamos a desarrollar, dónde se va a investigar, hacer una delimitación, dónde se va a investigar, que no haya duda, ¿sí? Que no haya tanta pregunta. ¿Listo? ¿Alguien puede, te queda claro esto, Cristi? Sí, 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 sí. Sí, muchas gracias, maestro. Entonces, lo que te invito es a que revises cómo plantear tu título, eh, eh, que el título diga las cosas eh, que realmente vas a hacer, ¿sí? Ok, maestro, una pregunta más.
en base a que ya tengo que dar mi punto más claro, yo ya le envié un título. Esto se puede ir modificando, es decir, ahorita usted me solicita lo que es el planteamiento, título y delimitación, después sigue el planteamiento del problema y a lo mejor en la actividad número 3 yo puedo seguir cambiando mi título en base a la información que yo estoy recolectando. De eso se trata, Cris, de eso se trata. De Ah, hecho, bueno, de ok. hecho yo estoy un poquito en mora con ustedes que no les he hecho la devolución, ¿sí? Pues Sí, en este momento estamos construyendo algo grande para la universidad y todo esto, y entonces estamos un poco medio atareados y de verdad no he podido revisarles todos los trabajos sí. y conseguir, pues lo que tengo yo que hacer es revisarles su trabajo y mandárselos a sus correos para que con ese documento me vayan mandando la siguiente actividad. Pero eso se Perfecto, lo tengo solucionado este fin de semana, no hay problema. ¿Listo? perfecto. Sí, sí, gracias, maestro. Y las recomendaciones se las voy a dejar directa en el documento. La idea es que usted hasta el final termine con un documento totalmente retroalimentado. ¿Listo? Sí, sí, claro, claro. Muchas gracias. Entonces, aquí la situación está que el título de una investigación debe desarrollarse teniendo en cuenta todos los elementos. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuáles son las variables que voy a incluir? ¿En qué población lo voy a hacer? ¿Sí? ¿En qué espacios? Yo Porque puse si el yo... mío ahí en el chat, profe, le echa un vistazo. Ok, ya va. ¿Por qué, chicos? Porque, a ver, si yo digo, voy a hacer una evaluación en los estudiantes de la maestría de la Universidad Ciudadana, ¿sí? Pero, ¿y estudiantes de qué año? ¿Sí? ¿Estudiantes de qué semestre? ¿De qué año? Porque yo puedo publicar eso, sí, pero 10 años después ya han pasado muchas generaciones y no sé cuáles son los estudiantes que yo estoy evaluando. ¿Sí me hago entender? Entonces es importante que el título tenga esto. Vamos a ver el de María Guadalupe. Que- Ahí es de 15 a 17 años. Léelo, puedes leerlo completamente, por favor. Deserción escolar causado por desigualdad económica en adolescentes de 15 a 17 años en educación media superior dentro del CEBETI 53. Listo. Te pregunto, ¿qué quieres hacer tú? Buscar los factores eh, que hacen la desigualdad económica, o sea, o sea, yo considero que la deserción en la mayor parte es por la Bueno, desigualdad económica, o sea, y quiero investigar eso, quiero saber si realmente es la desigualdad o realmente no quieren aprender nada. María Guadalupe, aquí hay una cuestión. El que tú creas no quiere decir que sea. ¿Sí? Entonces, si tú me dices que vas a buscar los factores de desigualdad económica, eso es diferente a la causa de desigualdad económica en la deserción escolar. Entonces, a ver, hay que plantear algo aquí, ¿sí? Si tú dices que la deserción escolar es causada por la desigualdad económica, es porque ya hiciste una investigación previa que demostró que la desigualdad económica es la que causa la deserción escolar. Y eso no es así. No, es lo que quiero investigar, si realmente es eso. Por eso, o sea, cuando dices causado por una desigualdad económica, ya estás dando una afirmación donde quiere decir que hay una investigación previa que lo demuestra. Entonces hay que quitarle esa palabra. No sé si esa palabra, lo que te estoy diciendo, acabamos nosotros de hacer una investigación sobre deserción escolar y toda la producción de deserción escolar en ningún momento, o sea, sí habla de la deserción escolar, pero el factor más importante no es la deserción escolar, son los factores personales. No es la desigualdad económica, son los factores personales. Y yo te lo digo porque acabamos de hacer una investigación con una tesista de la Universidad Ciudadana que acaba de entregar su tesis y encontró esto. ¿Sí? Entonces, más allá de lo que encontramos nosotros, Okay. lo que quiero es que ustedes no den por sentado cosas que no, en realidad no son.
¿sí? No den por sentado de que un fenómeno es causado por otro, porque ustedes no tienen eh, el sustento para soportar eso. ¿Listo? Profesor, yo tengo una duda. Dígame. ¿Existe un enunciado así como en el formato APA para redactar lo que es el título de una tesis? Claro, en normas APA, en el documento javeriano que les publiqué, en la que está en la página web, en la maestría está cómo se realiza. ¿Sí? Y el documento de cómo hacer Pero, un proyecto de investigación aparece también. pero No, un enunciado en sí, así como que variables, como que enfoque, como que de quién, para quién, tipo de investigación, todo eso, que tenga que cubrirse uno por uno para que no se me escape nada en el título. mira lo que está planteado en la presentación y mira lo que tienes en tu trabajo. ¿Qué es lo que se te pide en tu trabajo? En el trabajo se te pide y se te describe qué es lo que vas a hacer. ¿Sí? Y lo mismo está el artículo de cómo hacer un proyecto de investigación que les mandé a leer. Ahí les dice que no debe tener más de 13 palabras, que no, todo lo que ustedes, lo que tú, en la lista de chequeo que tú quieres, ¿va? Entonces, volviendo al tema de María Guadalupe, la idea, María Guadalupe, cuando nosotros planteamos un problema de investigación es que nosotros busquemos información, ¿sí? De un problema específico. Ahora, si tú me dices, ¿sabes qué? Es que yo tengo una población de estudiantes que desertaron, ¿sí? Quiero indagar cuál es la percepción que ellos tienen sobre la educación. Eso es diferente. O cuáles son las razones que ellos tienen sobre la deserción. Eso es diferente, ¿sí? Y tengo un grupo de control y tengo un grupo expuesto. Tengo un grupo de gente con dinero y de gente sin dinero. Bueno, ahí las cuestiones son diferentes, ¿sí? Pero la otra pregunta que te voy a hacer, María Guadalupe, es cómo vas a evaluar tú la desigualdad económica en estudiantes de 15 y 17 años, ¿sí? Sobre deserción escolar en el CEBETI. Con un instrumento cualitativo. Un instrumento cualitativo. O sea, O ¿cómo sea, así? encuestas, A ver, preguntas, no, cualitativo. así, o sea, que ellos contesten, Las encuestas perdón, no son cuantitativo. cuantitativas, las encuestas son cuantitativas. A ver, lo que yo te pregunto es, o sea, tú vas a buscar los estudiantes que desertaron. Sí, Mm, Y ellos tienen idea de lo que es la desigualdad económica, cómo se mide y cuáles son las variables que tiene la desigualdad económica. no, pero viven en sectores pues muy vulnerables. Muy bien, entonces, eso es lo que yo también quiero que vean cuando ustedes planteen un título. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes, yo les voy a medir a ustedes la presión arterial y les pongo un termómetro, ¿sí? ¿Ustedes creen que estoy haciendo la medición correcta? No, Muy bien. Eso mismo puede estar pasando. O sea, tú puedes estar queriendo medir la desigualdad económica en jóvenes, ¿sí? Que de pronto ellos no tienen idea o no tienen la forma de cómo demostrarte tú que esta razón fue por razón de desigualdad económica, ¿sí? Entonces, eh, ok. entonces tu tesis, lo que yo quiero, lo que creo que puedes plantear es plantear hacia las razones que ellos expresan por la cual eh, ellos desertaron, ¿sí? ¿Cuál es la razón de deserción? Y puedes hacer encuesta. Y de hecho, hay estudios que ya se han realizado previamente. Lo que tú puedes hacer es, como el tema tuyo es el CBETIS, puedes hacer es adaptar la temática, los instrumentos que ellos tienen, que ellos han aplicado antes, hablo de los estudios, aplicarlos adaptarlos a tu tesis y desarrollarlo de esa forma. ¿Listo? Pero tienes que plantearlo de una A mejor las forma. razones por qué. Sí, sí, entonces, Sí, sí. plantearlo de una mejor forma. De todas maneras, yo te daré las retroalimentaciones en el documento. ¿Listo? Entonces, recuerden, Gracias. recuerden que el título tiene que estar expresado de una manera clara y precisa.
sobre las categorías o los elementos primordiales de su investigación, ¿sí? Tienen que utilizar las normas gramaticales. Si necesitan utilizar coma, utilizan coma. Si necesitan utilizar punto, utilizan punto. Eso es algo que yo estoy viendo en sus redacciones. No están utilizando punto y coma, no están utilizando punto seguido, no están utilizando los signos de puntuación en general. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta eso. Entonces, la siguiente actividad, la siguiente parte de la actividad es la delimitación del problema. Entonces, esto es un solo párrafo. Hay una compañera que me hizo una pregunta el 2022 al principio. ¿Quién fue? Liliana. Liliana. Muy bien. Liliana me pregunta que no utilizó bibliografía. Tiene razón, ¿sí? Tiene total razón. O sea, en una delimitación del problema no tenemos por qué utilizar bibliografía, ¿sí? Porque realmente lo que yo voy a hablar es lo que yo quiero hacer, lo que yo pretendo hacer. Entonces, el documento de la delimitación del problema básicamente es un párrafo que pretende describir qué se va a hacer o qué se pretende hacer, cuál es el objetivo de lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cuál es la metodología que vamos a hacer? ¿A través de qué o de quiénes vamos a hacer? Entonces, vamos a hablar de deserción escolar, muy bien. ¿Qué vamos a analizar qué vamos a hacer de la deserción escolar? Vamos a analizar las causas de la deserción escolar, ¿sí? ¿A través de qué? A través de una metodología cuantitativa, una metodología cualitativa, ¿sí? O de un instrumento cuantitativo, cualitativo, aplicado o adaptado, ¿sí? ¿A través de quiénes? A través de los estudiantes que desertaron del CBETIS, ¿sí? Y por último, incluir la parte de cuáles son las variables. Entonces voy a hablar de causas de la deserción, o sea, la deserción escolar, y estudiantes del CBETIS. O sea, entonces tengo que hablar qué es el CBETIS, todo esto, ¿sí? Y es un párrafo. A ver, ¿por qué en la tarea le pongo la referencia? Por si acaso alguno de ustedes quiso hablar de un concepto y quiso meter una cita, ¿sí? El hecho de que no siempre en todos los trabajos que yo le voy a pedir va a tener el elemento de la referencia bibliográfica, ¿sí? Por si acaso lo utilicen, pero no quiere decir que si no lo utilizan, no quiere decir que lo tengan que meter, ¿sí? Recuerden, ese documento va a ser el documento que van a ir construyendo y si ustedes quieren van a ser el documento que ustedes van a entregar al finalizar su maestría para poderse titular. ¿Listo? Entonces, ¿resuelta la duda, Lili? Entonces, básicamente, ¿en qué consistía la tarea? En plantear un título y hacer una delimitación, ¿sí? Muchos me escribieron faltando un día o faltando horas para que se culminara la tarea y me escribieron con un periódico diciéndome las razones por las cuales no habían podido hacer la tarea. ¿Ya? Mi respuesta va a ser sencilla y de pronto hasta va a ser dura. ¿Sabes qué? Todo lo que demoraste escribiendo este correo, se lo hubieses dedicado a hacer la tarea y ya lo hubieses entregado. Lo que vas a entregar en la tarea es mucho menos que todo lo que escribiste en este correo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir aquí? Lo quiero invitar a que ustedes lean las actividades que les estoy poniendo o las actividades que se les están poniendo. Porque si ustedes leen, se van a dar cuenta que el trabajo no es nada complejo. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí? Profesor, Sí. los cambios que vayamos realizando, ¿los vamos eliminando o los dejamos y usted nos decide si mejoró o no en el trabajo? A ver, el ejercicio, Cristi, es este. Tú mandas la tarea. Yo voy a hacer voy a hacer las correcciones, te lo devuelvo. Tú en ese mismo documento me lo vas a devolver con la siguiente actividad. Yo te lo voy a corregir, te lo voy a devolver. Tú me lo vas a aplicar los cambios, me lo vas a devolver y así. ¿Va? Ok, entendido. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda con el tema de la delimitación? Es un solo párrafo lo que van a construir, donde van a expresar qué se pretende hacer,
cómo lo van a hacer, con quién lo van a hacer, y hablan también de cuáles son los resultados que pueden esperar en esta etapa, pero también cuáles son las ¿Podemos variables. checar el mío, profesor? ¿Ah? ¿Qué me dices, María? No te Sí escuché lo bien. puedo checar. ¿Cómo dices? Que si puedo checar mi delimitación, ¿la puede checar? Pues si quieres, vamos a hacerlo, ¿sí? Sí, permítame. Si quieres, léela nada más. La leo, ok. Dice, siendo Nuevo León uno de los estados más ricos del país, es el que concentra una desigualdad económica muy marcada entre sus habitantes. La brecha Bueno, salarial y la falta de oportunidades laborales son una de las principales causas. María Guadalupe, ¿Sí? ahí estás Sí. haciendo una orientación, estás hablando de más. Sencillamente la eliminación del problema es cruda y dura. ¿Cuál es, en este trabajo se pretende Ajá. analizar qué? ¿Qué es lo que pretendes analizar? No tenemos que decir que Nuevo León, eso Claro. déjaselo para los antecedentes. Para los antecedentes, ok. Pues yo creo que la delimitación es el grupo, ¿no? Que voy a analizar, la desigualdad económica en el grupo, No, las razones, ¿no? recuerda esto, María Guadalupe, tienes que responder, ¿qué pretendes hacer? Pues es que ya tengo que reagruparme y ver qué es lo que voy a hacer, porque ya con lo que me corrigió, No, ya no quedó muy claro. muy bien. Entonces, Entonces, yo ahora pues tengo que ver qué es lo que voy a hacer. listo. Entonces, recuerda, es un párrafo entre 6 y 10 líneas que vas a responder. ¿Qué pretendes hacer? ¿Cómo lo pretendes hacer? ¿Con quién lo pretendes hacer? ¿A través de qué lo pretendes hacer? ¿Cuáles son los resultados que esperas? Ujú. ¿Y cuáles son las variables que están incluidas? Ok, ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, sí. muy bien. ¿Alguna duda que tengan ustedes sobre la delimitación del problema? Cuando no Entonces dicen tiene nada, que ser, perdón, dime ya. entonces tiene Dime que ya. ser muy breve, tiene que ser muy breve y tiene que nada más ser un párrafo de 10 líneas. Sí, entre 6 y 10 líneas. Ok. Es que yo también, igual como María Guadalupe, yo también me extendí mucho porque yo decía, pues es que es muy poquito lo que nos está pidiendo, a lo mejor sí es una cuartilla. Sí. Entonces, por eso. Ok, bueno, muchas gracias. O sea, no se preocupen por lo poquito, por lo mucho. Van a tener una actividad donde van a tener que trabajar bastante. Tranquilas. O sea, ¿cuál es el desespero? O sea, el hecho de que sea poquito es de mala calidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, en eso no vamos a centrar de que sea poquito. Ustedes aprendan algo, lo que se les diga, den lo que se les pida o den lo que se les entregue y si quieren dar un poco más, háganlo. Nadie les dice que no, ¿sí? Pero por lo menos lean el documento porque en el documento siempre dice las palabras, esto es un párrafo, ¿sí? Son varios párrafos y ahí ustedes, yo no les pido cuartillas, si ustedes se dan cuenta, yo no les hablo de cuartillas, porque yo les enseñé a ustedes a redactar por párrafos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que estamos. ¿Alguna duda sobre delimitación? Para la delimitación vamos a utilizar el libro que nos sugirió ahí en recursos, el de investigación educativa de Macmillan. Para la delimitación no necesitan ningún libro, Mari. Ah, bueno, ok, entonces es que cuando yo estaba haciendo el trabajo no sabía como que en dónde guiarme, la verdad. Y fui y La- chequé ese libro y habla algo del título. Y en la delimitación pues no venía nada, o sea, nada sobre eso. Ahí Por tienen, eso tengo bastantes dudas en la actividad que hice, pero supongo que ya con las revisiones que usted me haga, pues ya igual despejo mis dudas ahí. yo creo que la revisión mayor es la que estamos haciendo aquí, ¿sí? La delimitación, el título lo encuentran en el libro de Mamilia, lo encuentran en el artículo que les mandamos, que es bastante sintético. Lo de la delimitación es un ejercicio para que ustedes empiecen a preguntarle a su título de investigación qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, maestro, ya entendí. Muy bien, entonces, podemos continuar en la siguiente temática y aquí estamos, hay unas cuestiones aquí que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Cuando ustedes seleccionen un problema hay que saberlo dónde lo quiero solucionar. O sea, me hablan de la obesidad en México. México tiene 120 millones de habitantes, 130 millones de habitantes, ¿sí? Y tiene, no sé cuántos niños tiene. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de unas muestras profundas, unas muestras amplias que difícilmente lo vamos a lograr. Ahora, hablamos de antecedentes, hablamos de la obesidad infantil, no sé, en el colegio Cebetis, en la institución Cebetis, no sé, en alguna parte tú dices, ya, bueno, esto es más fácil, porque hay que tener en cuenta que su tesis pueda realizarse, ¿sí? Que su tesis pueda realizarse. Yo no puedo decir que voy a elaborar una nueva forma, no voy a elaborar, voy a hacer un impacto en el precio del dólar a través de un nuevo aplicativo que estoy realizando, un aplicativo web para impactar en el crecimiento, en el decrecimiento del dólar. O sea, eso para mí es imposible hacerlo. Entonces, ¿puede ser una investigación? Sí, pero resulta que no tenemos las formas cómo hacerlo. O le voy a hacer una entrevista a los presidentes de Latinoamérica, los voy a juntar y les voy a hacer un grupo focal. O sea, eso es casi que imposible. Ellos ni siquiera se juntan por sus intereses, se van a juntar por la investigación. ¿Estamos claros? Sí, Entonces, cuando nosotros planteemos algo, Sí, no planteemos, o sea, sí, sé que cuando nosotros estamos hablando de plantear, tratamos de que cambiar el mundo y volver, no, planteemos algo que podamos hacer, ¿sí? Una población a la que podamos acceder, ¿sí? Entonces, y que sea fácil de acceder, o sea, ustedes no se compliquen. Yo tuve un compañero que hizo una tesis sobre, una compañera que hizo una tesis sobre las trabajadoras sexuales en una región del país, eh, pero se le complicaba porque conseguir la población porque resulta que es una población itinerante, ellas están aquí, cambian, vuelven, hacen, ¿sí? Entonces es difícil, ¿sí? Es difícil tomar esas poblaciones. Entonces, cuando ustedes tengan una población que sea, que la tengan cautiva, unas personas, unos escolarizados, unos compañeros de trabajo, compañeros de estudio, algo, en esa población desarrollenla, ¿sí? Recuerden, la tesis es un trabajo para aprender a investigar, es un trabajo, es una excusa para que ustedes se inicien como investigadores, ¿sí? La tesis, en realidad, o sea, puede ser aplicada, pero en realidad no pretende eso. Lo que pretende es que usted se forme como el futuro investigador. Entonces, trabajemos en cuestiones que podamos desarrollar. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Entonces, también especificar la parte de la población en la que se va a trabajar. Es importante hacerlo. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar el tema de los antecedentes del problema. ¿Listo? Yo les voy a plantear, por ejemplo, un problema. Yo tengo un problema ahorita y es que tengo hambre. ¿Sí? María, Cristi, Abraham, ¿pueden decirme un antecedente del por qué yo tengo hambre? porque no he Porque no ha desayunado, desayunado. Una sola a la vez, por favor. porque no desayunó, Porque no desayuné. Qué más dice Abraham? Porque hizo actividad física extrema. Porque hice actividad física extrema. ¿Qué más? Qué otra razón? Bueno, están Porque ya tiene preparando, mucho, ay, ¿cómo? perdón, adelante María. porque ya tiene mucho tiempo despierto y pues ya tiene hambre. Ajá, porque tengo mucho tiempo despierto. ¿Qué más, Cristi, ibas a decir tú? Sí, están preparando comida y me llegó el aroma, Porque hubo el, un externo. ¿Listo? sí. Si se dan cuenta, o sea, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Sabes qué? De un problema empezamos a ponerle las razones, a explicarle las razones que derivaron en ese problema, ¿sí? Entonces, no he comido, estoy deshidratado, hice actividad física, todo lo que ustedes explicaron. Lo mismo van a hacer ustedes con su investigación. Cuando ustedes planteen una investigación,
Y aquí quiero, por ejemplo, dígame, Abraham, ¿qué formación tienes tú? Soy licenciado en psicología. Dime un concepto que tú hayas aprendido en la carrera de psicología. Eh, ay, los mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa. A ver, dime qué solucionó el que Sigmund Freud hablara de los mecanismos de defensa. Muchos ¿Qué problema solucionó? comportamientos humanos de diferentes índoles que no se veían reflejados como tal porque las personas los ocultaban. Listo. Entonces, básicamente, cuando surgió el concepto de mecanismos de defensa, fue poder explicar la conducta de personas ante eventos que les generaban adversidad. ¿Sí? Los mecanismos de defensa, cuando surgió ese concepto, fue cuando pudieron explicar parte de la teoría del proceso de enfermar para Freud. ¿Listo? ¿Sí? Sí queda claro, cuando nosotros planteamos un concepto, ¿sí? O cuando nosotros hacemos un trabajo, ese trabajo, una investigación, esa investigación tiene que solucionar un problema, ¿sí? Entonces, digamos, en el momento en el que surgieron los mecanismos de defensa, había un conflicto de cómo explicar ese comportamiento. Y llegaron y lo analizaron y plantearon esto y solucionaron el problema de cómo analizarlo, ¿sí? Lo mismo pasa con el problema que yo tengo que tengo hambre, ¿sí? El problema que tengo hambre, ¿cuál sería la solución? Comer. Listo. Al comer se acaba el hambre, se acaba el gasto de energía, se rehidrata el cuerpo, todo esto. ¿Estamos? Entonces, lo mismo pasa con su tema de investigación. Ustedes van a plantear un tema de investigación, un problema de investigación al cual ustedes le van a dar una solución. Entonces, lo primero que tenemos que plantear es los antecedentes. Entonces, si yo hablo, voy a hablar de la deserción escolar. Yo tengo que buscar todos los antecedentes, ¿sí? Y los antecedentes, nosotros los sugerimos plantearlo para organizarlo, para que esté más organizado. Organizarlo en 3 aspectos fundamentales. Planteen antecedentes históricos, ¿sí? La historia de la deserción escolar, ¿sí? ¿Qué es la deserción escolar y cómo pasó a la historia? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo se desarrolló el tema de que los estudiantes desertaran de su proceso formativo? ¿Sí? Luego, ¿qué antecedentes hay jurídicos que soporten el tema de la deserción escolar? Entonces, van a buscar antecedentes jurídicos. La ONU promueve el mantenimiento de los estudiantes en la clase, en clase. La ley de Secretaría de Educación promueve la permanencia de los estudiantes y evitar la deserción escolar, ¿sí? Esos son normas jurídicas o antecedentes jurídicos que soportan el problema que yo estoy desarrollando. ¿Listo? Y luego vamos al tema de los antecedentes científicos. ¿Qué son los antecedentes científicos? Lo que yo les dije, ¿sabes qué? Hay 30 investigaciones o 35 investigaciones desarrolladas en México sobre el tema de deserción escolar, ¿sí? Y estas evalúan aspectos propios, aspectos contextuales, aspectos económicos que propician la deserción escolar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, va muy claro. Entonces, los antecedentes, como ustedes dijeron, no comió, hizo ejercicio, no se hidrató, todo esto tuvo mucho tiempo, desembocó en un problema. ¿Cuál es el problema? Tengo hambre. ¿Sí? Sí tienen claro lo que les estoy diciendo. Entonces, ustedes van a buscar antecedentes históricos, antecedentes jurídicos, antecedentes científicos que van a desembocar en un problema. ¿Sí? Entonces, siempre les sugiero que cuando presenten los antecedentes jurídicos, históricos y científicos, lo hagan de manera municipal, estatal, universal, o de manera local, regional, universal o global, ¿sí? Entonces, no solamente para los antecedentes jurídicos, para todos los antecedentes. Entonces,
vamos a plantear, por ejemplo, un antecedente histórico vamos a hablar de la participación política en México, de las relaciones políticas en México. ¿Sí? Un antecedente histórico de las relaciones políticas en México fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Ustedes dirán, pero ¿y cómo? Sí, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué se creó? Se crearon las Naciones Unidas, y de las Naciones Unidas, México es un país firmante de la creación de las Naciones Unidas. Entonces, por ser miembro, todo lo que genera las Naciones Unidas tiene que incluirlo en sus formas de relaciones políticas, en sus formas de relaciones normativas. Y eso afecta la forma como se relacionan políticamente México con los demás países en el mundo. ¿Sí estamos claros? ¿Sí me hice entender o todavía queda la duda? Todo claro, profe. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar antecedentes Sí, históricos, muy claro. jurídicos y antecedentes científicos. Los antecedentes científicos son los artículos científicos, los libros científicos que han abordado la temática antes. O sea, no crean que ustedes, y por eso les digo, cuando ustedes planteen un título, hagan algo, no crean que lo que ustedes están pensando es cierto. ¿Sí? Hay que buscar los antecedentes y hay que buscar la forma de cómo se ha abordado esta temática, esta problemática que yo estoy tratando de investigar. ¿Sí? Entonces, los antecedentes nos llevan al planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema, ¿qué es? Es un párrafo que sintetiza todo lo que se quiso decir en los antecedentes jurídicos. ¿Sí? Entonces, básicamente es esto. El profesor hizo actividad física, el profesor no comió, no se hidrató, ¿sí? Todo esto se sintetiza en algo. El profesor tiene hambre. ¿Sí? El profesor tiene hambre. Ese es el problema, el planteamiento del problema, pero tiene sus antecedentes. Y los antecedentes tenemos que plantearlo desde los antecedentes jurídicos, científicos e históricos. ¿Listo? Si lo quieren hacer con el mismo ejercicio, antecedentes históricos, el profesor dejó un tiempo sin comer, somos seres que hacemos historia. Antecedentes científicos, cuando las células no ingieren comida, se deshidratan, utilizan las reservas y emiten un síntoma de alarma que se desemboca en fatiga, empiezan a segregar jugos gástricos, todo lo que ustedes quieran decirle que básicamente va a terminar decir, se evidencia un síntoma como el hambre, es decir, el profesor tiene hambre. ¿Sí me hago entender en este punto? Sí, vamos a buscar todos los antecedentes que tengamos de nuestra propia investigación para saber qué es lo que no se sabe o qué de lo que nosotros creemos funciona y qué no. Muy bien, Abraham, pero también la cuestión es, vamos a buscar los antecedentes para construir un problema. Para construir un problema de investigación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? No vamos a escribir 1000 hojas, no vamos a escribir 1000 capítulos porque los antecedentes pueden ser muchos. Vamos a escribirlo de una manera sintética y cómo se relaciona con nuestro problema. ¿Sí? Les dije, les hablé de actividad física, pero la actividad física, ¿cómo se relaciona con el hambre? Que es el problema que yo estoy presentando en estos momentos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? La ingesta de comida, ¿sí? La ingesta de comida se puede relacionar con la obesidad, pero también cómo se está relacionando con el hambre, que es el problema que yo tengo en estos momentos. La ingesta de comida se puede relacionar con el factor económico, sí, pero resulta que lo que estoy tratando de decir es que la ingesta de comida se está relacionando con el problema del hambre del profesor. ¿Sí me hago entender? Todos los antecedentes tienen que ir relacionados con el problema de investigación. Por eso es importantísimo que usted plantee bien su investigación, que usted tenga un buen título, ¿sí? Que usted tenga una delimitación para que tenga claro en el momento en que usted vaya a redactar qué es lo que se está soportando, de qué se está hablando, ¿listo? ¿Cuáles son los antecedentes que tiene que buscar o que tiene que construir? ¿Listo? Ahora, si usted buscó todas las investigaciones, ¿sí? Y no hay una investigación que desarrolle
Ese problema, ese es el problema. No hay investigaciones que analicen este problema. ¿Sí? O si usted encontró y no hay una ley jurídica y usted quiere hacer una investigación jurídica, el problema jurídico, el problema es ese, que no hay una normatividad jurídica que lo soporte. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? El planteamiento del problema, el problema siempre, ustedes tienen que buscar un vacío en la teoría, un vacío en la norma, un vacío en las formas de solucionar esto, ¿sí? Entonces, vamos a hablar que la deserción escolar se ha intervenido de miles de formas, ¿sí? Se ha determinado, se han tratado de intervenir de miles de formas. Entonces, por ejemplo, vamos a decir lo que planteé aquí, el tema de las becas. Ahorita los estudiantes tienen becas, y han tratado, pero sin embargo todavía siguen desertando. Entonces el problema no es económico. ¿Sí? ¿Cuál es entonces el problema que tú le soluciones o cuál es la cuestión que tú quieres identificar? O sea, ¿qué es lo que tú quieres identificar? ¿Cuál es el real problema por qué desertan? No Que solo la puede beca. ser también tiempo. Puede ser tiempo, puede ser razones de que no quiere estudiar, puede ser cultura, ¿sí? Capital cultural, ¿sí? ¿Sabes qué? Que nadie le enseñó, a él le dijeron que era mejor estudiar, trabajar que estudiar. Y él lo introyectó como cultura. Entonces, eso es la verdadera razón y esa es tu investigación, saber por qué si hay beca, por qué si hay todas estas cuestiones, por qué la gente deserta de todas maneras. Entonces, esos huecos que hay en la explicación, en la solución de un problema, es lo que nosotros vamos a hacer como planteamiento del problema. Y de ese planteamiento del problema va a surgir una pregunta-problema. Si el profesor tiene hambre, ¿cuál creen ustedes que puede ser la pregunta-problema? ¿Cómo se soluciona el hambre del profesor o cómo contrarresta el hambre el profesor? ¿Sí? Y la respuesta va a ser básica, comiendo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, usted del planteamiento del problema va a surgir una pregunta-problema. Y la idea, lo que yo le digo es que ustedes si plantean un buen título, ese título lo pueden convertir en pregunta-problema y están dándole solución, están planteando su problema de investigación. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. No. Bueno, la pregunta-problema, siempre preguntemos con el cómo, con el cuál, ¿sí? Que evidencian las preguntas-problemas que no pueden ser dicotómicas, ¿sí? La respuesta, cuando ustedes hagan una pregunta-problema y si la respuesta es sí y no, a usted se le acaba la investigación en el momento. Si la pregunta-problema que usted hace tiene una respuesta más amplia, ¿sí? Usted puede hipotetizar, usted puede dar una respuesta y decir, ¿sabes qué? Puede pasar esto, pero también puede pasar lo otro y también puede pasar lo otro. Y eso es lo que voy a demostrar. Ahí es donde usted tiene algo que hacer en su investigación. Entonces, las preguntas, problemas no pueden ser dicotómicas. ¿Qué es una pregunta una pregunta con respuestas dicotómicas? A ver, Cristi, Sí, dígame. ¿tú hiciste la actividad pasada? ¿Sí? Bueno, ahí se acabó la investigación, se acabó la investigación. Porque la Sí. respuesta de Cristi es sí o no. Si yo le pregunto, ¿cómo fue la realización de tu actividad pasada? Ella se va a explayar y me va a decir esto y esto y esto, y qué aspectos tuviste en cuenta y todo esto y todo esto. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí. perfectamente. Si hago una pregunta dicotómica, al decir sí o no, se me resuelve mi investigación. ¿Listo? Y bueno, cuando planteamos una pregunta-problema, vamos a plantear una hipótesis y vamos a plantear otras cosas, pero yo creo que eso lo podemos dejar para la siguiente sesión síncrona. Mientras tanto, no los quiero agobiar y quiero que ustedes desarrollen hasta el planteamiento del problema, la pregunta-problema. ¿Listo? Maestro, ¿está bien? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Yo creo que Profesor. van a surgir cuando me ponga otra vez a revisarlo. Muy bien.
Déjenme, voy a dejar de grabar por si tienen, ya para cerrar esto y no dejar el documento, el video tan grande. Díganme ustedes, ¿tienen alguna duda ahorita aquí con esto?